Hola, bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akin Pech. Soy Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy vamos a hablar de el bruxismo y la ortodoncia. ¿Cómo podemos hacer para tratar a aquellos pacientes que presentan bruxismo, pero también necesitan un tratamiento de ortodoncia? Y sabemos que el tratamiento de ortodoncia como tal puede generar ciertas molestias al paciente. Algunos mencionan que tienen dolor. Y el bruxismo como tal también genera unas molestias, genera en algunas ocasiones un dolor de cabeza intenso, dolores musculares, en fin. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta combinación cuando el paciente requiere tratamiento de ortodoncia cuando es bruxista? Y es que, pues, vamos a hablar del bruxismo como tal, que es una parafunción donde el paciente va a presentar rechinamiento, apretamiento de los dientes. Esto es un hábito que es, por lo general, inconsciente. Hay pacientes que de manera consciente por estrés tienden a apretar mucho los dientes, pero el bruxismo como tal, este rechinar, en su mayoría es inconsciente y está asociado a momentos de estrés, tensión, ansiedad. Y como consecuencia, tal cual como lo podemos ver acá, este apretamiento dental nos va a traer un desgaste en los dientes bastante marcado. En muchas ocasiones viene asociado también con una fracción y una retracción gingival. ¿Cuándo se puede presentar el bruxismo como tal? Como les menciono, está asociado y digamos que su causa principal es el estrés y la ansiedad. Pero existen ciertos factores que pueden desencadenar aún más bruxismo o agravar esta condición, como lo son la apnea del sueño, ciertas patologías neurológicas y lo que nos interesa muchísimo a nosotros, aparte de la apnea también, lo que es la inestabilidad oclusal, porque cuando no tenemos este equilibrio, esta armonía oclusal, el desgaste que va a presentar el paciente por el bruxismo no va a ser paralelo y nos va a traer una serie de consecuencias, va a desencadenar una serie de, digamos, de hechos desagradables para el paciente. Entonces, dentro de sus síntomas, como siempre les he hecho mención, van a haber muchísimas molestias, dolor en la mandíbula, dolor en la articulación, en los oídos, contracturas. Hay pacientes que les duele el cuero cabelludo, tan solo tocarse en la zona de cervical. Tenemos una disfunción bastante marcada en la articulación y hay pacientes inclusive que mencionan que no aguantan el dolor de cabeza ni que se tomen lo que se tomen. Por ello, es súper necesario tratarlo. También tenemos unas señales características y nosotros como dentistas lo sabemos muy bien, que es el desgaste en los bordes incisales. Eso es un paciente que tiene desgaste en los bordes incisales, ya sabemos que es un paciente que es bruxista, hay que hacerle, bueno, no ya lo sabemos, lo presumimos, hay que hacerle un buen diagnóstico, un buen anamnesis, porque puede presentar una pequeña fisura y puede estar en una etapa inicial, pero cuando ya tenemos un desgaste bastante marcado, obviamente ya podemos diagnosticarlo como un paciente bruxista. También hay casos de pequeñas fracturas por accidentes que no se deben asociar con el bruxismo, pero bueno, lo tenemos dentro de las señales, un desgaste excesivo, fracturas, el paciente en muchas ocasiones menciona que no sabe por qué, pero que se le están fracturando los dientes, el esmalte bastante dañado, como lo vemos acá, y en muchas ocasiones presenta hipersensibilidad dental. ¿Esto por qué? Porque al presentar esta tensión y este rechinamiento, por lo general, hay una retracción de las encías y los cuellos de los dientes quedan expuestos y da una sensibilidad increíble tanto al frío, al dulce, a los ácidos, que eso nos ayuda con la anamnesis que vamos a tener a poder determinar que el paciente es bruxista. ¿Cómo lo podemos tratar? Pues definitivamente el bruxismo no lo podemos encasillar y tratar de una sola manera. Siempre va a depender de qué otra cosa presenta el paciente, porque en muchas ocasiones, bruxista, una férula, pero eso no es suficiente. Vamos a tener que, si el paciente tuvo desgaste dental, lo ideal es colocar carillas. Hay masajes que nos pueden ayudar, terapias de relajación, también hay té que nos pueden, tecitos que nos pueden ayudar. Hablan también de las flores de Bach. Tenemos
lo que es el tratamiento de ortodoncia cuando no tenemos una alineación dental adecuada. Y lo más común que nos digan es que se necesita una férula, pero también debemos tener en cuenta si el paciente tiene problemas de respiración y que en muchas ocasiones podemos ayudar al paciente con una terapia miofuncional a corregir este dolor y corregir en gran parte lo que es el bruxismo como tal, como lo es con los MyoBrace. ¿Ok? Entonces, la ortodoncia y el bruxismo como tal están muy relacionados cuando el paciente va a presentar bien sea apiñamiento o que tenga unos espacios y es necesario corregir la alineación dental. Muchas veces la alineación dental se corrige para una posterior restauraciones estéticas o digamos que carillas para que el paciente pueda estar de una manera adecuada. Esto que les traigo acá es un paciente, acá perdió un molar, un paciente de 77 años que durante toda su vida tuvo el apretamiento, se dedicó al trabajo y no le puso atención hasta que ya no aguantaba el dolor. Entonces, si se fijan, tiene una mordida borde a borde. Este es un caso en particular, ¿ok? Como tiene una mordida borde a borde, el desgaste todavía es más marcado. Fíjense aquí cómo está el esmalte. Y una vez que culminamos el tratamiento de ortodoncia, que ya pulimos un poco este esmalte, hicimos una ligera amiloplastía. Si se fijan, todavía se ve el esmalte que está dañado. Solo se hizo una ligera amiloplastía para que el paciente posteriormente se le realizara unas carillas, pero como tal, él estuvo bastante conforme con cómo estaba y deseó quedarse así. Sin embargo, es muy importante que estos pacientes con el tratamiento de ortodoncia, así decidan quedarse así, en la etapa de retención debemos tratar el bruxismo. Y pues bien, es por ello que vamos a hablar de tratamientos combinados, como ya les mencioné, cuando nosotros en muchas ocasiones necesitamos corregir esta mordida borde a borde o esta alineación dental como tal, tener el ancho de los dientes adecuado, utilizamos un tratamiento de ortodoncia y posterior la rehabilitación protésica. También tenemos que podemos combinar la ortodoncia con MyoBrace. Esto es genial y de hecho tenemos unos MyoBrace que son especiales para tratamiento de ortodoncia, que esto nos va a ayudar con aquellos pacientes que presentan muchísimo dolor. Una vez que ustedes inician el tratamiento de ortodoncia, el paciente se le va a incrementar esta molestia. Si nosotros utilizamos los MyoBrace for Braces, el paciente se los va a agradecer, le va a decir que puede dormir mucho mejor, respira mucho mejor, ya el dolor está desapareciendo y que es bastante más llevadero. Esto definitivamente tiene que ser llevado en etapas, ¿sí? Aquí lo podemos ver que el MyoBrace viene en 3 etapas, B1, B2, 4 braces, que es el B, viene a medida que va evolucionando el tratamiento, nosotros vamos a colocar para que nos ayude tanto con la corrección del hábito como la alineación dental y la retención. Y entonces acá vamos a ver que en la etapa 1, aquí nos va a ayudar a establecer la respiración nasal, que el paciente realmente pueda respirar por la nariz. Recordemos que los pacientes que son bruxistas tienden este apretamiento y tienden a respirar por la boca. Y lo ideal es que nosotros le ayudemos a cerrar la boca y a tener esta relajación. Para eso vamos por etapas. En algunas ocasiones me han preguntado que si no puede empezar con la etapa 2 para tener la expansión. No, es como que nosotros empecemos con un arco pesado. Definitivamente no, tenemos que llevarlos a etapas porque vamos a corregir un hábito. Si digo que es difícil de corregir, es un hábito. Entonces, en cuanto a las características de la etapa 1, vamos a tener que es un material flexible, bastante más amable para el paciente, para poder adaptarse con facilidad. Vamos a tener unos canales para los brackets que nos va a permitir este espacio para que lo pueda usar sin problema. Pequeños orificios para mientras estamos en el proceso pueda ayudarse a respirar. Vamos a tener un tope labial que nos va a servir como lip bumper. También tenemos la lengüeta, que es donde el paciente se va a servir de guía para posicionar la punta de la lengua, el elevador de la lengua
¿sí? Y una buena altura para poder ocupar todo el espacio donde se encuentran los brackets. Básicamente, estas características se repiten en cada una de las etapas, pero hay una modificación que va a ser importante. La etapa 1 como tal es la flexibilidad que nos va a ayudar al paciente a una respiración nasal y a que se adapte a este aparato. No es cómodo, no sé si alguno de los que nos están viendo lo han utilizado, no es cómodo, pero no es cómodo para nada, pero la verdad es que vale la pena usarlo. En un principio el paciente va a sentir que no puede cerrar la boca, ustedes tienen que orientarlos para que hagan sus ejercicios. Y una vez que ya se adapte, normalmente mis pacientes el periodo es de 2 a 3 semanas. De verdad que les van a agradecer mucho porque no van a tener dolor, la tensión muscular va a desaparecer. Créanme que va a ser un tratamiento de ortodoncia bastante agradable y el paciente va a cooperar siempre y cuando nosotros les expliquemos cada uno de los detalles. Tenemos una segunda etapa y esta nos va a ayudar con el desarrollo, con la alineación dental. Va a tener, a diferencia de la etapa 1, el Dynamic-Core, que es esto que vemos, amarillo, que eso nos va a ayudar con la expansión para poder generar espacio, poder, si están en crecimiento, poder desarrollar el arco mientras están continuando con la corrección de hábitos. Entonces, vamos a tener que la diferencia primordial entre el B1 y el B2 es este Dynamic-Core. Eso nos va a ayudar como les digo, con la expansión, nos va a dar este margen de expansión y nos va a ayudar a corregir el apiñamiento dental. Y pues bien, cuando hablamos de la retención, que por eso hago un stop aquí, en pacientes con bruxismo, debemos tener en cuenta que a pesar de que nos digan que el bruxismo se corrige como tal, yo no he tenido un paciente que corrija al 100% su bruxismo. Se trata, deja de bruxar un par de meses y nuevamente vuelve a lo mismo. ¿A qué se debe esto? A picos de ansiedad, a picos de estrés, y es muy difícil. No existe una tableta que usted se tome y que te digan se te va a quitar el estrés. Esto es algo que el paciente lo tiene que manejar y que no es sencillo. La diferencia en un paciente que es bruxista es que debemos tener en cuenta que este hábito puede regresar de manera continua y que no se elimina al 100%. Por lo que en la etapa de retención sí o sí debemos utilizar retenedores termoplásticos. Ahora bien, en mi recomendación particular, siempre y cuando sea un paciente adulto, tenemos que utilizar retenedores fijos inferior y los termoplásticos. Si ustedes desean utilizar sincroferencial o Holly, está perfecto. En lo particular, yo recomiendo utilizar lo que es el retenedor fijo inferior, los termoplásticos, sumado a lo que es la etapa 3, que es la etapa de retención, que nos va a ayudar a la retención con el MyoBrace. Esto nos va a seguir atendiendo lo que es la parte del hábito dental. El paciente ya tenemos 2 etapas que lo ha estado utilizando, el paciente ya está adaptado y perfectamente puede utilizarlo. Como les digo, las características son las mismas. En este en particular, ¿cuál es la diferencia? Es que el material es más firme, es más rígido. Esto nos va a ayudar con la retención. Además de esto, tiene unos canales anchos para que puedan entrar los dientes con el termoplástico. Está diseñado para que ustedes puedan utilizar el termoplástico y este MyoBrace para retención. Hay quienes les agrada muchísimo utilizarlo y se adaptan bastante bien y quieren utilizarlo sin los retenedores termoplásticos. No se los recomiendo porque como van a seguir actuando, va a seguir relajando los músculos, puede haber una pequeña modificación, es decir, nos puede crear una pequeña separación dental o quizás una inclinación dental inadecuada. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros lo utilicemos con los termoplásticos para poder garantizar los resultados que obtuvimos con el tratamiento de ortodoncia y combinarlos con
MyoBrace de retención. Existen también otros MyoBrace de retención dependiendo de la maloclusión que tenga el paciente. Si nosotros tenemos un paciente clase 3, lo ideal es que utilicemos el I3 como retención. Si nosotros tenemos un paciente que está borde a borde, que digamos, durante su tratamiento de ortodoncia estuvo borde a borde, el IP3 es excelente para mantenernos esos resultados que nosotros obtuvimos y poder corregir el hábito de que muchas veces le queda al paciente de llevar la mandíbula hacia adelante, aún más si es bruxista. Y cuando tenemos pacientes que han sido clase 2, en lo particular les recomiendo lo que es la serie A. También tenemos tratamientos para bruxistas con MyoBrace, que en este caso no se los traje porque estamos hablando de ortodoncia y MyoBrace, pero también está el BruxOgar que les puede servir a pacientes que son bruxistas, pero que no requieren de tratamiento de ortodoncia. Así que pues espero que con esta charla les haya podido llevar de la mano a que ustedes puedan ayudar a sus pacientes que requieren de tratamiento de ortodoncia, pero que son bruxistas y presentan molestias. Así que pues muchas gracias, les dejo mis redes sociales y nos vemos en una próxima charla. Bye.